Hola, muy buenos días. ¿Sabes qué? Miren, quisiera decir algo. Estaba leyendo un libro de lógica, porque dice que los juicios tienen que obedecer a los juicios de la lógica y a la sana crítica. ¿Ya? Y hay un libro de Cohen, ya que dice que Introducción a la Lógica, dice que em, la lógica se ocupa de la ley que rige nuestro pensamiento cuando pensamos correctamente. En rigor, el pensar con corrección solamente se da cuando existen determinadas condiciones fisiológicas, educativas y morales. Pero no podemos esperar que ningún tratado de lógica se ocupe de las condiciones fisiológicas y morales que son necesarias para tener una mente sana. Entonces yo me pregunto, ¿quién se preocupa de tener una mente sana? El presupuesto de la nación que va a firmar el señor Grau. Y me imagino que él se siente preparado o no se siente capacitado. Porque podría mostrarnos su currículum. Porque el presupuesto de la nación es administrar millones y millones de dólares y asignar una cosa a algunos y quitarle a otros. Entonces es algo muy serio. ¿Qué apoyo va a tener? ¿Eduardo Engel? ¿Ojalá Reche? ¿David Bravo? ¿Ricardo Paredes? ¿Sebastián Edwards? No sé, Caballero. Porque lo que pasa que es el presupuesto de educación. En Chile hay un gran problema de educación. ¿Cuánto se gasta? ¿Y qué produce esa educación? Estamos produciendo las habilidades que los alumnos requieren, que es pensar, pensamiento crítico, creativo, saber adaptarse, flexible a las nuevas condiciones cambiantes, cambiarse de actividad para reconvertir sus habilidades en un mundo que va cambiando las tecnologías, saber robótica, programación, habilidades sociales para poder enfrentar los conflictos sociales y dirigirlos bien y no mediante estallidos sociales, líderes que puedan conducir y liderar un país que tenga iniciativa y que tengan interés en un país que supere la barrera del subdesarrollo y vivir en el canibalismo y la irracionalidad y con jueces bestiales que no sepan pensar porque sus juicios niegan las leyes lógicas de la razón, de la moral y una mente sana. Porque simplemente ellos dicen que un certificado del Colegio Santa Clara, ampliamente difundido, me denuncia a mí, que ampliamente sabido de tener problemas psiquiátricos, discriminándome. Yo nunca he tenido problemas graves psiquiátricos. De 5 años me atendía la psicóloga de la Pontificia Universidad Católica y me quedaba viendo los pescaditos ahí. Después cuando me pegaron en la plaza de la Constitución por haber denunciado a la Fundación Pares, después de haber denunciado y hacerlo público, me detuvieron y me pegaron en la casa y están contratadas las lesiones y está denunciado a fiscalía. Y me fui a Campo San Joaquín, donde sabían que yo estaba perseguido. Lo reporté y me tenía permiso para ir todos los días. Y no era un bicho raro. Estaban unos pescaditos de siempre. Y no era un peligro para nadie. Me quedaba a veces viendo los partidos de voleibol de las niñas, a veces los partidos de fútbol de los jóvenes, a veces distintas actividades. No era considerado ni un psicópata ni un vago. Me recibían en las bibliotecas, en el campus de Joaquín. Sí, sabían que era un perseguido, así que gracias por acogerme. Así como también en un tiempo me acogieron en Santiago Chantón y sabían que era un perseguido por la justicia. Después llegaron dos señoras por ser miembros y cooperar en Capital de Gracia. Me acusaron a mí de sacar fotos a los niños, cosa que era falsa, y me sacaron del lugar donde yo me refugiaba y compartía con demás papás. Y me consideraba parte de la comunidad por el cariño que me habían dado y la acogida afectuosa. Y después me pegan la desconocida, simplemente. A todo esto, les quería comentar, porque la ley le dice que todo tipo de comunicaciones tiene que tener interpretación, según decreto 14, si no genera confusión, si no es mejor callarse. Y se cumple. El tipo de lenguaje lo encuentro genial, pero tenía que eliminar la probabilidad de engaño, porque me han engañado los ex amigos de la iglesia, me han denunciado falsamente, me han hecho dictámenes falsos con puros engaños. Entonces, ¿qué pasa si el que me mandaba esas señales hubiese sido uno de los vecinos que me azotaba con fierros y lo hubiese inventado él? Y yo, persuadido
de que venía de otra persona, de la cual supuse, y hubiese estado engañado, involucrando sentimientos, pensando de la que era de un remitente y no de otro, la probabilidad del engaño, el engaño, ¿a quién se lo comía? Yo, pero yo insistí por varias vías, incluso me enriqué llamando, dejando mi teléfono. Entonces, yo jamás quise, por ejemplo, hacer divulgarlo públicamente, sino que intenté por varias veces, porque tenía que hacerlo. ¿Cómo iba a estar asumiendo un supuesto que tenía una probabilidad de engaño? Ya que vivo en un contexto, en una situación donde lo único que me han presentado es engaño y mentira y me han cargado y me han quitado a mi hija por eso. Entonces no soy un paranoico respecto a eso. Te leo algo a los campanarios, a los periodistas, o también a Alemania. A un discípulo de Humberto Maturana. Don Humberto, donde esté, mi papá le envía saludos. Ojalá que estén juntos. Pero usted era muy humilde y sabio. Mi papá siempre le decía, usted es creyente. Y usted le decía, usted como que le decía que no, pero mi papá le decía, es que usted como define el amor, se nota que tiene amor de Dios. Y lo trataba de convencer que usted creía. Lo quería ver en el cielo, parece. Pero yo sé que usted ya está, ya falleció. Pero tiene un discípulo que era muy buen alumno y muy inteligente, que es Raceto, que en realidad escribe bastante bien. Y hizo una definición de lo que es autopoiesis. Raceto con Rodrigo Reynos. Un paper de cierto tiempo, que lo saqué de ahí, y dice una cosa. Dice, habla de ¿de qué es un ser vivo? Definición de ser vivo. Dices, por ejemplo, ha tratado de definir los seres vivos como sistemas que cumplen con varias propiedades: metabolismos, reproducción, generación de orden, información codificada, etc. Entonces un ser vivo también tiene que cumplir con el requisito de información codificada, emitir información que sea codificada, que pueda ser traducida e interpretada correctamente de acuerdo a lo que quiso comunicar el emisor, para que el receptor reciba lo mismo y no lea de forma diferente. Entonces, científicamente, yo no hice una tontera, porque insistí por varias vías discretas, y dado a la no respuesta y a la insistencia prudente que hice, tenía que forzar de alguna forma la respuesta, pero no lo hice con ninguna mala intención. Todo lo contrario, me trato de no pensar mal de cuál es el motivo, porque me preocupa. Y una de mi hipótesis es que la emisora está privada de libertad o restringida de comunicación. Cuestión de que me hace pensar que hay sistemas en Chile tan autoritativos y jerárquicos que impiden la libre comunicación y la libertad e imponen doctrinas que van contra la vida, la reproducción, el amor y la oración en familia. Entonces tengo esa hipótesis. Me gustaría despejarla. Porque si está en libertad, la respeto. Pero si no está en libertad, por lo menos me gustaría saberlo. Porque lo que pasa que es, la mente humana no es que el animal le quitan una cría y se olvida. Pero la mente humana va creando figuras significativas en su mente y que van formando parte de su realidad, de la historia y de su identidad. Entonces, nuestra identidad va cambiando en la medida de con quién nos vamos relacionando y el lenguaje que vamos usando con cada una de ellas y las historias que vamos experimentando con cada persona. Y así es el conocimiento grupal, exponencial. Entonces me pregunto también, eso, ¿qué de tu vida? ¿Y cuál es tu identidad? ¿Qué piensas sobre esto y del otro? Porque quedé con miles de inquietudes de saber de alguien que conocí y después nunca supe más. No creo que sea una detenida desaparecida. Porque porque mi hermana estudió en el colegio en Chile y por ahí había unos túneles y ella lo vio, por si acaso. Lo cuento como dato, no sé hasta dónde llegaba, pero ahí había. Yo solo estudié hasta el sexto, después me cambiaron a Instituto Nacional. Cuestión que no me gustaba porque era un colegio demasiado militar, era demasiado rígido y no iba con mi estilo. Y más que no veía la pizarra, entonces eran puros hombres medio brutos, que eran, lo encontraba medio. No era mi estilo, pero lo encontraba bueno en colegio y lo han hecho tiro porque permitía que muchos llegaran a la universidad. Sí, entonces lo han destruido el colegio. Y eso me hiere en el corazón. Así que, aunque no soy un institutano de corazón, sí soy un institutano y soy fiel a lo que representa ese colegio.
y encuentro que lo destruyeron, porque hizo un gran bien a la nación, al pueblo, que muchos lograban una excelente educación de primer nivel y eran los primeros de su familia en llegar a la universidad. Entonces, también pregunto, al mismo tiempo, ¿qué va a hacer con el presupuesto de la nación? Porque hoy día los alumnos no nos están enseñando a pensar, sino a memorizar y a repetir. Héroes de la nación que gritaban al abordaje muchachos. ¿Y quién fueron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Acaso es un ejemplo de eso, al abordaje muchachos? Hay una imagen en la escuela militar donde aparece un tipo en caballo aplastando y degollándolo. ¿Esa es la historia de nuestro país? ¿Qué libertad obtuvimos? Si recién en los años 40 Elena Caffarena estaba luchando por voto femenino. ¿En qué año lograremos que los jueces no sean amovibles y no lean los recursos y usen la razón? Y no simplemente si me caes bien o me caes mal. O te tengo todos los argumentos para acusarte de prevaricador y estáis retardando el juicio, haciendo un tan más costo al país y al presupuesto de la nación. Porque me pregunto, tú me demandaste y me levantaste, la corporación administrativa del Poder Judicial me demandó y me levantó una falsa querella, un cuento, diciendo que yo había intentado asesinar a un juez. Porque el primero de enero, cuando no trabaja nadie, le llegó una canica en un ventanal que era alguien muy parecido a mí seguramente. Porque una persona como yo usa un doble o un triple. Obvio, po. Si tengo que salvar a una hija, tengo que tener estrategia. Yo te envié y te reporté. Y tuve 30 días después, por lo tanto fuiste encubridor, porque tienes que actuar en el mismo instante del hecho. Y denunciaste retardadamente, por tanto fuiste cómplice y encubridor a pesar de que yo te lo reporté, dándote cuenta de que no era un delincuente, sino una manifestación en contra de tus juicios prevaricadores. Y tú me, y tú me denunciaste, contando un relato, inventando un relato que había puesto en riesgo la vida de una jueza que se sentaba en ese lugar y que había caído una canica en una cortina. Y ese día ni siquiera era día de trabajo. Por lo tanto, tu hipótesis daba evidencia que era malintencionada y prevaricada. Entonces la Corporación Administrativa del Poder Judicial me inventa a mí una querella hace un tiempo atrás que dejó en nada, pero que grave, porque da cuenta de la persecución que me está haciendo. Y es por eso que retarda la acusación y la destitución a la cantidad de jueces que están acusados de prevaricación, como Valdo Herrera, ahora el primer juzgado de familia San Miguel, que considera certificado, le da los cuidados proteccionales a la abuela de mi hija, que tiene certificados de maltratadora, de violentadora de sus hijas en el servicio médico legal, de mentirosa y de levantar varias falsas denuncias en el tribunal de familia y de querer y de un intento de homicidio a su hija Ivonne. Incluso fue a dejar a sus hijas a Ciudad del Niño a uno de estos hogares cuando era chica. Y Ivonne tiene daño, fruto de sus malos tratos. Entonces Ivonne, mi señora, yo la comprendo. Querían quitar los cuidados proteccionales. Por eso yo le ayudaba, porque a ella le cuesta la crianza y también le colmaba la paciencia y recurría a los golpes. Pero no quisiera que ella fuera dañada, porque ella fue víctima de personas como Rosa Ampuero. Ella tiene que ser excluida de la causa. Yo lo recité y ni siquiera lo leyeron en el informe que enviaba a tribunal de familia. Y tenían 6 días para en forma compulsiva hacer la investigación y lo omitieron totalmente. Entonces ni quisieran dar, ni siquiera quiso dar la unidad a pesar de que no me notificó y mintió. Entonces nuevamente se suma otro juez más a estos tribunales de conventillo y doy el dato a la corporación de esta falsa denuncia, donde a mí me acusan de esa tal gravedad que queda descartada, porque incluso yo notifiqué para que ellos vieran que no soy un delincuente, sino que había una razón detrás y ajusté 30 páginas más. Que no era un delincuente por rabia haciendo algo, sino que era un papá que venía a pedir transparencia y a pedir que actuaran urgentemente por el retardo de no atender el auxilio solicitado y todas las prevaricaciones denunciadas. Entonces nuevamente este juez, citando una alarma de un colegio Santa Clara que no enseña a pensar ni a razonar a sus alumnos, así como muchos de las escuelas que estudian nuestros jóvenes hoy día, que yo los invitaría simplemente a que se interesen y que vayan y pregunten por su programa escolar y las habilidades que hoy se necesitan para el futuro, como capacidad crítica, creativa, poder moldear, flexibilidad, que el país invierta en actividades deportivas, culturales, que también invierta en turismo, porque hay muchos que desean
desarrollar nuevas actividades. O también, ¿cómo va a cambiar? ¿Qué necesidades va a necesitar el país? Un país que viene envejeciendo, va a necesitar más servicios para adulto mayor. Hoy más niños TEAS, más especialidades para atender a ese tipo de niños. Hoy muchos trabajos que se necesitan especialidades y lo hacen tíos nomás. Sí, pues. ¿O quién va a enseñar historia? ¿Quién va a analizar la historia que ha pasado? ¿Quién analiza la historia de quién fue el causante del estallido social? Los jueces que negociaron la justicia. ¿Por qué no analizan entonces en el colegio la historia bien y analizan bien la economía? ¿Qué pasó del 73 al 90? Y así tienen una opinión formada de lo que, del desempeño de la dictadura militar y también de los gobiernos anteriores, a nivel económico, a nivel social, cultural y distintos aspectos, para que así aprendan de su país a pensar, a tener opinión propia y no a repetir lo que le dice la tele, la farándula. O el candidato que nomina a José Antonio Caz como el exalcalde de la Florida, que yo le revisé toda y tenía un informe de la Contraloría que daba horrendos resultados de su gestión financiera, con las cuentas financieras, con las cuentas bancarias reventadas y otras que inexistentes. Ojo, me cuesta incluso hablar mal de él porque yo sé que ha adoptado niños, entonces estoy como me cae hasta bien el Carter, por el hecho de que cuida a los que a mí me interesan, que son los niños desvalidos, como una de esas es mi niña. A lo mejor todas las municipalidades se manejan así y es la menos mala, lo tiro como hipótesis, pero no sé. Pero le pregunto al señor Cast, ¿usted hizo la revisión de la gestión financiera del alcalde Carter o simplemente lo nominó como alcalde de la Araucanía? ¿Qué plan tiene para solucionar los problemas? ¿Qué gestión? Aparte de mandarle tanque y bala y cohete y rodearlo de militares, ¿no tiene algún plan para llegar a una negociación con el conflicto de la Araucanía? Aunque no le guste negociar, los conflictos hay que negociarlos para poder solucionarlos y que no permanezca eternamente, porque si no va a ser igual que los jueces que hacen a subir el riesgo país al no dar la garantía de un Estado de Derecho. Y eso impide que inversionistas lleguen, inviertan en esa región y alrededores, quitándole el potencial a una tremenda zona de empleo, de reactivación. Entonces, el turismo también, una fuente potencial. ¿Cómo el país proyecta el turismo? Siendo que tenemos variadas geografías y regiones, y por ejemplo, Orlando tiene el monopolio. ¿Por qué Chile no le hace la competencia a un Orlando en Chile? Para que muchos tengan una alternativa a Orlando, pero un Orlando natural, en el cajón del Maipo, reforestando y dándole trabajo de distinto tipo, haciendo un atractivo turístico Santiago y logrando ingresos nuevos en industrias nuevas que generan mucho empleo. La industria alimentaria. No necesitamos, acaso en China, que alimenta a todo el mundo y exporta a todo el mundo, y todos los países son dependientes desde las decisiones comerciales entre Estados Unidos y Chile, y se puede detallar cualquier guerra comercial en cualquier momento que algún oro sube un arancel con impacto en la inflación y el IPC. Un país como Chile, con la geografía y las características territoriales, puede producir distintos tipos de alimentos nuevos y fábricas nuevas. Puede ser potencia alimentaria y exportador. Y sería una excelente noticia para países que no quieren depender tanto de Asia, que produce todo, y nosotros nos atrofiamos la mente, la mano, la razón y nuestras facultades, porque la educación simplemente lo que nos pide es asistir y decir amén a aquel que nos dice que Cristóbal Colón descubrió América, y que nosotros lo le entregamos nuestros tesoros, y ellos nos entregaron todo, y nos quitaron todo: el agua, el mar, no comemos pescado. ¿Cobran por el aire ahora? No. ¿Cobran? Nos quitaron ENAP, Sokimich, Codelco, menos mal que se recuperó, pero las empresas estatales, dice el ministro de Hacienda en su paper, léanlo, o leámoslo juntos, juntémoslo, leámoslo, y entre todos lo entendemos. Algunos sabrán más, otros sabrán menos, pero para que los alumnos entiendan y partan aprendiendo cosas que ya tienen que saber, criticar bien a sus autoridades y elegirlas bien, para que lleguen como seres pensantes y que puedan colaborar para ser también líderes y puedan criticar a estos mesías que se candidatean bailando el contumbé
y y se hacen los simpáticos, y se lo pasan en peleitas, y suben o bajan la encuesta de acuerdo a lo que comentan en el programa Farándula. Mientras los jueces son unos ignorantes que niegan la razón y principios básicos de la objetividad, como tomando los cagüines que sale de un colegio Santa Clara, que más encima se lo impuso la madre de mi hija. Entonces mi hija me recibe pura mentira de los jueces que las tienen judicializadas, de los curadores que no son removidos a pesar de que el padre lo pidió y por ley tiene que serlo y no me consideraron. Entonces no me responden de ninguna parte. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que pasa? Entonces tú estás discriminando porque me estás dejando fuera de la sociedad. Fuera de la sociedad. ¿Por qué no me desterráis mejor? Me exiliáis. Exíliame, presidente. Exíliame, confíneme, destiérrame. Deme otra nacionalidad. En otros países yo no tengo problema. Hago amigos bastante rápido. Socializo bastante rápido. Si el problema es Chile, son las instituciones chilenas que están encastradas, en piñén de corrupción. Eruptan, mugre, asquerosidad. Esos son. La Corte de Apelaciones de San Miguel me dice, no, yo no te recibí ningún recurso más porque me han dado 20 recursos. ¿Le digo algo? He tenido que estar 3 años dedicado a rescatar a mi hija, sabiendo que todas y comprobándole todas las inmundicias falsas y no han querido rectificar ningún juicio. Y reconocen que están acusados de obligación y no hacen la investigación debiendo haberla hecho. No la hacen. Entonces, le digo algo, la indemnización le va a salir bastante cara. Porque va a tener que tomar todo el costo de oportunidad de haberme dedicado 3 años a un juicio sin otra opción. Y todas las medidas consecutivas de haberme movilizado por tener que manifestarme obligadamente debido a que usted no toma y no cursa los recursos legales que le presento. Porque en Chile no hay justicia. Hay agentes que se dicen jueces, pero no hacen justicia, sino que simplemente resuelven y archivan. Entonces, ¿usted cree que yo me voy a conformar el mundo y va a tener un papá que se va a rendir ante la batalla por su amenaza? Que me acusa más encima y me adjudica un intento de asesinato a sus jueces. Le digo algo, eso es persecución aquí, en la Corte Penal y en la Corte Internacional de cualquier país desarrollado. Lo voy a Finlandia, Inglaterra, Estados Unidos, la cárcel que usted escoja. Pero la acusación que me hizo es una hipótesis falsa, porque me encima un primer enero y yo me notifiqué para que quede claro de que no era un delincuente ni un manifestante agresivo. ¿Quién enviaba a su doble y su tercero? Parecido. Parecido a usted. Necesitamos transparencia. No se oculte detrás de una cortina haciendo juicios prevaricados. No hay ningún trabajador, así que no me intente de un crimen. Como amenaza, señores. Corporación Administrativa Perjudicial. Ustedes tienen conflicto de intereses conmigo porque son la caja del perjudicial y están encargados de maximizar la rentabilidad de este negocio monopólico. Porque es un monopolio. Es un negocio monopólico. El perjudicial es un negocio monopólico. Administra la notaría que cobra lo que quiere. El conservador de bienes raíces que cobra 800 millones de pesos mensuales. Le paga a los defensores 2 millones de pesos mensuales para defender a los delincuentes, pero lo mantiene ahí, rondando una población penal de 50.000, pero ninguno rehabilita, sino que terminan peores con la mente destruida, después de no hacer nada. Entonces la educación el presupuesto de la nación incluye las protestas que le vienen, o las manifestaciones pacíficas de los estudiantes que se supone que les va a importar su vida y van a luchar por una educación decente para que puedan resolver y entender, por ejemplo, qué se hace en una municipalidad, cómo se administra un hospital, cómo se puede evaluar la gestión de un alcalde, de un gobernador, de un presidente, para que envíen reportes y ustedes los puedan analizar y así aportar también con sus opiniones y no sean puras protestas, sino que también sean opiniones constructivas o que se ofrezcan como voluntarios para no solamente hacer actividades que vayan en pro de su propio beneficio, sino también, por ejemplo, voluntarios para ayudar a reforestar una nueva quinta normal, un lugar de encuentro que dé empleo y sea un lugar de cultura, encuentro entre blancos, negros, morenos, de todas las razas y también de un potencial cultural a una zona de caída que necesita empleo y un ambiente donde la salud mental necesita de recreación, de parques seguros para toda la población. Necesita una educación que los niños puedan saber inglés para que puedan bajar a India. Si en Chile no hay poco empleo, pueden ir y tienen esa posibilidad. Se les tienden las fronteras. Ya salimos del ombligo
sino que en un mundo globalizado deben saber inglés. Por último, contratando, activándole claves para que ellos solos con un computador tengan derecho a un software, si no hay profesores, porque los profesores de poco ayudan en Chile con esos mails que envían y difunden cagüines y que el juez toma como en serio. Entonces los tribunales de familia no sé qué presupuesto van a pedir, porque con todos los juicios que han hecho, ¿cuánta plata han gastado? Y con toda la indemnización que tienen que hacer de todo el costo de oportunidad de haber destinado 3 años a haberle dañado, tratado de matar y haberle culpado falsamente y todo el daño a mi hija, a mí y a mi familia, con 3 años de vulneración y de juicio público que están publicados en todo el mundo. A ver, te digo algo, si yo te denuncié de que me usaste de abusador sexual, entonces es tan grave el tema que me dejáis fuera para siempre de la comunidad social con esta acusación que es falsa y por eso te la publiqué, porque estoy seguro que es falsa. Estoy seguro que no sabes lo que es de santidad, ni de ser feliz, ni de hacer gozar a una mujer, porque lo único que hablan es de medidas de protección, del condón y de la pastilla después. Pero el gozar a nivel afectivo, emocional, que somos un todo, un ser integral, que cuando entregamos nuestro cuerpo también entregamos nuestro corazón, y que incentiva una educación a que el hombre no sea un violador, que se encuentra volando bajo, se aprovecha y se usa, y que de la sexualidad sea solamente lo genital, en un ambiente musical todo erotizado, con el reggaetón que ha inundado nuestra mente y nos ha dejado atontados. Esa es la educación que dan las autoridades. Hoy hay estudiantes que van a pedir que el arte, la música, el deporte también se sea incentivado para que se queden medallas y no solamente Arturo Vidal sea nuestro representante, o que los alumnos tengan buena alimentación para que puedan ir a escuelas deportivas y así entrenar y se abra la apertura para nuevas actividades y nuevos deportes, que también Chile destaque en actividades que también permiten que los males como la drogadicción y el narcotráfico sea erradicado, porque el deporte es una buena herramienta para combatir eso, porque el que hace deporte tiene una vida sana, no puede ser un drogadicto ni alcohólico, porque si no, lo golean, como lo golean a Chile en todos los partidos. Estamos al final del partido. Entonces, un poco de orgullo, candidatos. Señor Kass, revise la gestión del señor alcalde de la Florida, a ver si le sirve como candidato. Usted solamente ve la encuesta. Dígame, pues. Señor Kass, le estoy hablando. Yo no soy comunista. No creo que soy comunista, pero le estoy hablando. Por favor, le estoy diciendo otra cosa. Revise, por favor, las listas de espera, porque usted ha hablado conmigo sobre los trasplantados. Yo soy trasplantado córnea, soy civilizado con el tema. Le he hablado con usted, la habla se arma. Entonces, le pregunto, ¿qué planes tiene para los trasplantados, para unizado de trasplante? Porque hoy día los familiares se niegan a ser donantes cuando sus parientes ya han fallecido. Y muchos se niegan la voluntad del pariente que ya fallece, que en vida ha dado su opinión de que sí quiere ser donante. Y por los familiares lo niegan cuando ya está muerto. Entonces hay muchos que están esperando. Sobre todo operaciones también de cataratas. Ancianos, más de un año. Entonces a ver, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿O vamos a seguir produciendo el mismo cobre siempre? ¿Cuál es su plan? ¿Qué diversificación de producción? ¿O vamos a seguir vendiendo pura construcción y papel inmobiliario? ¿O a la FP no le damos alternativa para que se cumpla el objetivo, que ella invierte en sus fondos a nivel local para incentivar la economía nacional, que fue el espíritu con que se crearon los FP? No hay opciones. Le digo algo, usted que es creyente no sabe que trabajar un mandato. Entonces, yo estaba trabajando 3 años, defendiendo a mi hija, una vida. Entonces le digo algo, costó oportunidad harto, porque yo no ganaba poco y por lo tanto no agradecido a la vida. Es por eso que he podido dar la batalla. Pero mi batalla no es solo para mí, sino que también para todos aquellos que son discapacitados, porque yo soy uno de ellos, y para todos también, para todos esos niños que los tienen vulnerados, que necesitan amor, afecto y buena educación, y no solamente salir de un internado y que no sean violados, sino que se les ponga buena seguridad para que no lleguen las bandas y no mancillen la pureza de las niñas, de los niños, y lo eroticen antes de tiempo, sino que le enseñen a formarse, que es crear familia, que es ser responsable, que es ser papá, que es ser mamá, que es el dominio propio, que es ser voluntariado,
que es ser cívicamente responsable y que inculque el valor y el amor al prójimo, a su pueblo, a su nación, a su región, a los conflictos que ocurren a nivel regional, que estén informados. ¿Cuál es la causa de por qué Rusia atacó Ucrania? ¿Cuál es la causa a fondo? Simplemente, ¿sabe qué le digo? ¿No será que todos los políticos son unos cobardes y dejaron solo a Zelensky y tienen que estar sacándose fotos para ver si logra algún apoyo por ahí y humillándose ante Trump, un cabrón que hace lo que quiere? Porque los estadounidenses se dedicaron simplemente a comer McDonald's y a ver televisión. Y así tienen ahora un gran problema. Nadie puede gobernar y mandan a un señor que hace lo que quiere y sube los impuestos con medidas de corto plazo, cuando esas medidas de corto plazo no sirven para atacar problemas de largo plazo que tiene que ver con la producción e inversión, no con medidas arancelarias que son de corto. Entonces, él, por ejemplo, ni siquiera es un hombre integral, porque como marido lo encuentro un poco déspota con su mujer. Como papá, nunca lo he visto jugar con su hijo, ni siquiera enseñarle. Como empresario, parece que dudosa forma en que crea riqueza. Entonces, ¿es una persona integral? ¿E íntegra? Yo creo que el que gobierna tiene que ser una persona íntegra, con su mujer, con su hijo, en toda la área. Porque gobernar es educar, dijo don Pedro Aguirre Cerda, que lamentablemente duró 2 años. Porque seguramente vivía el agotamiento. Y como era el país, en Chile, que buscaba el patrón, el Mesías, le cargaron la mata y lo agotaron y lo mataron. Era un profesor. Entonces alumnos, yo no los llamo a hacer un estallido social, porque yo he protestado pacíficamente, pero sí a preocuparse, porque la educación también es saber amar y saber expresar afectos y hablar de temas interesantes, proponer, saber disertar de temas internacionales, que tengamos una visión global y no simplemente una visión local, que se jueguen nuevos deportes, que se desarrollen habilidades artísticas, porque eso desarrolla el cerebro de aspectos que si no quedan atrofiados o disminuidos, habilidades sociales, de liderazgos, de solidaridad, que no sea un país que nos tire para abajo, sino que, que nos tiremos para arriba entre todos, que nos encontremos buenos, bonitos, los mejores, y nos amemos de verdad. Si tenemos un padre que nos ama, ¿cómo entre todos nos vamos a odiar? Sabiendo que muchos ancianos necesitan más movilidad, las piscinas permiten tener bajo impacto. ¿Por qué no se invierte en centros deportivos en cada comuna? Que puedan los ancianos tener piscinas, clases para poder mantenerse ágiles en la adultez. O también la obesidad y la diabetes se puede prevenir mediante una medicina preventiva con la trazabilidad de los productos que llegan al mercado, que no se tiene idea por qué y cuándo suben de precio. Simplemente subieron, dijo el casero. ¿Y por qué? No tengo idea. En lo me dijeron. No hay ningún estudio de trazabilidad de por qué suben y regamos, pues inundamos. Así gastamos el agua, desperdiciamos todo. ¿Cuál es su plan, señora Matei? Señor Cas, señor, ¿quién más? Jara, señor Jara, ¿qué plan tiene? Voy a hacer caja nomás. Levantar bandera, lograr los votos, vamos a celebrar. Populismo se llama eso. Eso no es gobernar. Eso es populismo. Eso es engañar. Eso es creerse Mesías. Entonces, le digo algo. ¿Ustedes creen que algún inversionista va a llegar a Chile con un país donde no se puede criar, te gritan los hijos? Con jueces incompetentes que por tener un colegio indecente, que la madre puso a mi hija ahí, dicen que tengo una grave enfermedad psiquiátrica sin fundamento, sin certificado médico, y le entrego los cuidados profesionales a la abuela, que es maltratadora por informe de servicio médico legal, inverta hartas falsas denuncias en los tribunales de familia. No tienen registro estadístico para ver la fama y lo desacreditada y lo inhabilitada moralmente que está. El señor Osvaldo Herrera nuevamente toma prevaricación. Entonces se van a gastar la tremenda indemnización en 3 años de que han tenido alguien que está capacitado, ha tenido trabajado en distintas industrias. Y no me estoy gloriando, sino que estoy diciendo, gracias a Dios, a mis padres, que estudié en un colegio como el Instituto Nacional, soy un agradecido también de mi país. De la profesora Carmen Gloria San Martín, que gracias a ella pasé primero a sexto básico, sino con su paciencia que me hacía los exámenes después,
por mi DH no termino la básica. Así que lo digo con humildad, como un agradecido de las oportunidades. Pero también no quiero ocultar esto, porque están ocupando un salario que es caro. Yo era gerente zonal y me despidieron a mí, un gerente comercial, porque yo no quise despedir a una psicóloga que había contratado en Punta Arenas, porque había sido recontratada y querían apitutar a un radiado de Santiago. Entonces yo me opuse y por eso el gerente comercial me despidió a mí. A todo esto, soy amigo del gerente comercial, así que si lo viera por ahí, saludos Mauricio. Gracias por todo lo que me enseñaste. Fue un malentendido. En- Aprendí mucho de ti, así que por si acaso, no te estoy esperando. Fue un error no. Yo cometí mucho también, así que por si acaso. Y estoy muy agradecido del lugar donde trabajé porque aprendí y también el ser jefe. Entonces era un costo por oportunidad caro. Porque yo no voy a dejar de dejar a mi hija para medio tiempo para ser un abogado que no hace nada, que simplemente no se tenga que quererse contra los jueces. Y no tengo el dinero para eso. Y no voy a subcontratar la educación de mi hija, porque la educación actual es una porquería, una mugre. No le enseñan a pensar, le enseñan una historia antigua, que todos tienen dudas si fue real o mentirosa, pero no saben analizar hechos históricos importantes, como por ejemplo, qué pasó del 73 para acá, y no se queden solamente en que esto, pero qué pasó antes, cómo se gatilló, qué pasaba con Estados Unidos, qué pasaba con la reforma agraria, en qué consistía, cómo nació, que tengan la opinión, qué hizo Finlandia para crecer, Noruega, Corea del Sur, que sepan de lenguaje, de filosofía, de lógica, para que aprendan a razonar y a pensar bien, que puedan innovar y crear una nueva identidad nacional, multicultural, global. Atractivo turístico, hacer de Santiago un atractivo turístico, hacerle competencia, hablando, que ya estaba trillado y no hay ninguna competencia decente en el mundo. Entonces Chile podría ser una competencia, pero creando deportes de aventura, para los que van para Torre del Paine, para ir acá a Santiago, y tapen de dólares a los miles de estudiantes que quieren estudiar turismo y no encuentran trabajo, que les gusta la montaña, que les gusta el río, que les gusta acampar, que les gusta las caminatas, esquiar, hacer zoológico en altura, traer animales, forestar y usar la comuna más grande de nuestro país, San José de Maipo, que es la más grande de nuestro país y la menos habitada, que a menos de 2.800 metros de altura, 3.000 metros de altura, se puede habitar sin problemas de salud, tranquilamente, y se puede reforestar con todos los ríos que hay y el caudal de agua que hay. Entonces ¿hasta cuándo vamos a asignar los problemas psiquiátricos a los que simplemente critican a los jueces que nos quitan los hijos? Porque eso es persecución. Me pegaron porque reclamé la la Constitución y me asustaron por la Fundación Pares, que no me querían, pero fue después destituida. Entonces les digo, no, estoy denunciando la Fundación Mi Casa y está dando programas de varias líneas de acción y la ley 21.140 prohíbe solamente una línea de acción. Entonces ese señor que estaba más de 40 años no estaba a conocimiento de los más de 800 niños que han muerto en los niños años, que han muerto y se han sido reportados los últimos 10 años y que todavía están en bolsas plásticas en el servicio médico legal sin encontrar su identidad. El Kaiser de los niños debería ser el guardián, el pastor feroz de los niños del Sename. Y lo único que ha hecho es omitir y dedicarse al lobby, a la presión y el conflicto de intereses entre curas pedófilos y niños y los intereses de los niños que defender. ¿Acaso no hay conflicto de intereses? Claro, Contraloría, lo reporto. Contraloría General de la República, tome conocimiento, por favor. Contraloría, tome conocimiento, por favor. Y tome conocimiento también, por favor, de que los candidatos tienen que cumplir algún mínimo, como por ejemplo la gestión que han hecho, porque si no vamos a tener a nuevas categorías barriga. Y con expresidentes como Juan Joaquín Lavín, que no le recomienda a su hijo, que le diga a su señora, oiga, si usted bailaba bien, pero es distinto administrar una comuna donde dependen recursos del área de la salud, del área de la educación, de la seguridad de las personas. Es muy diferente una vida para una cosa que para otra. Fama, honor y tonteras se pueden obtener rápidamente.
pueden convencer a los que no piensan, a los que quieren a los que quieren seguir siendo engañados, como esos que van a la iglesia evangélica de la prosperidad, donde le dices, dona más para que Dios te bendiga. Y así hacen su negocio. Esos pastores son pastores de la prosperidad, como Casiluna, como Maldonado, como esas iglesias que son grandes, parecen estadios maquillados, porque eso no es evangelio. Eso es prometer que seguir a Cristo es una vida de riqueza sin dolor, todo lo contrario. Cristo a quien le aceptó y a quien honró fue a Juan el Bautista. Dijo, ¿a quién fueron a ver? ¿A una rama botada por ahí? ¿Que no se te veía hablar? ¿O fueron a ver a uno de vestiduras delicadas? No, esos hombres están en los palacios. Entonces le digo algo. Dijo que Juan el Bautista, el más grande, nació hasta ahora, pero en el reino de los cielos, el menor iba a ser más grande que Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué no crean hombres con carácter como Juan el Bautista, que luchan por las justicias, se encarnan la autoridad con la verdad y le encuentran propósito a su vida, a prepararse para ser hombres útiles, que no solamente vivan para sí mismos, sino que también encuentren mujeres, que no les acobarde? Si ustedes van y son perseguidos a causa de la justicia, mujeres valientes, que teman al Señor y que extiendan su mano para el prójimo, y el corazón de ustedes esté depositado y confiados en el amor de ellas, que no se escondan por vergüenzas a lo que es autoridad que le impone exigencias antinaturales. Enséñele a pensar a los niños y a crear respetuosamente, a debatir, a dar opiniones, a no ridiculizarse, a que el bullying sea condenado, porque es opacar la personalidad, pero que también puedan recorrer y conozcan la naturaleza, que se creen parques naturales para que en terreno se sepa cultivar semillas, lo natural, porque ahora nadie sabe ni regar, ni hacer crecer un árbol, ni criar un libro, ni criar un hijo. No hemos olvidado de la sabiduría sencilla, de la que sale en aquel libro que reveló nuestro papá, que tanto nos amó y nos dio lo que necesitamos para vivir felices. Andrés Guzmán denuncia al juez Valdorrea de prevaricación, al Colegio Santa Clara, convivencia escolar, por delito a mi hija menor, a Rosa por abuelo, por maltratadora a mi hija, según el servicio médico legal, y Bon Díaz por maltratadora a mi hija que está contratada en el 11 de agosto, y a la Corte Suprema porque no subió el fallo y lo tiene ahí incógnito y lo resolvió, pero no me lo permite ver. Entonces, Corte Suprema, ¿qué saca con subir el fallo, resolver y no permitirme ver qué resolvió? Para decidir qué voy a hacer, o pedir refugio o me voy a la Corte Penal o Internacional, porque me están esperando. Gracias.